Buenas tardes, amada iglesia. La verdad, estamos muy felices por todo lo que el Señor viene haciendo en este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido en su gracia. Y quiero ir diciéndolo, ya estuvimos reunidos con el liderazgo en el principio de la organización de lo que será la primera conferencia nacional. Cada iglesia va a anunciar debidamente, luego de que esté completamente programado y con todos los detalles finamente organizados, el lugar, ya tenemos la fecha, tenemos que afinar algunas cuestiones, pero para que ya vayan orando. Esto que han visto como el retiro de familias de Corandeo se va a fusionar con lo que va a ser la primera conferencia nacional de las iglesias bautistas reformadas confesionales y el Señor nos da la gracia de poder ir ampliándonos. Así que, bueno, empiecen a orar por esto. Es un primer anuncio, como una antesala. Después se van a gozar porque el otro anuncio en cada iglesia va a ser mucho más explicativo. Romanos capítulo 12. Bien. Hoy tenemos que abordar un tema en esta última plenaria y es el vínculo entre la adoración y la consagración. Adoración y consagración. Hemos estado viendo en la primer plenaria y en todos los estudios sucesivos, tanto por lo que ha dado Leo como Ale, la importancia de la adoración. Podríamos decir que la adoración tiene un diseñador que es Dios, y la adoración tiene justamente, por tener a Dios como diseñador, una respuesta nuestra, la cual debe ser la consagración hacia su voluntad. Romanos capítulo 12 es un pasaje que nos habla claramente del vínculo entre la adoración y la consagración. Y les invito a leerlos. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Entonces, vamos a desarrollar en la plenaria el motivo de la consagración, el llamado a la consagración y el propósito de la consagración. Y amada iglesia, lo que venimos viendo justamente es que para el verdadero Hijo de Dios, adorar no es una opción, no es una opción. Sino que Dios nos ha salvado para adorar. Entonces, el principio es este. Adorar no es una opción. Adorar es un principio existencial y de redención. Los que existen en el cuerpo y los que son redimidos no pueden ni deben vivir para otra cosa que no sea para adorar. Cuando el Señor estuvo frente a la tentación de Satanás en el monte, Él mismo expresó la enseñanza de Moisés impresa en la Torá. Él tomó una enseñanza de la Torá y se la impartió a Satanás. Y sacada de Deuteronomio 6:13, Él le dijo a Satanás: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y es asombroso ver cómo el Señor le ordena aún al mismo Satanás este principio. Y es que todo ser creado fue creado con el propósito de adorar a Dios.
Y cuando nosotros venimos viendo el recorrido bíblico de cómo el Señor busca adoradores, podemos entender justamente el por qué Jesús le dice a Satanás esto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que analizar cómo sigue el recorrido bíblico de la búsqueda de adoradores y vincularlo con la consagración en la adoración. En esto vamos a trabajar en esta tarde. Y siguiendo justamente el recorrido para entender por qué el Señor le pone un límite a Satanás allí en la tentación en el monte y le demuestra que Satanás no puede contra él. Esto tiene toda una conexión en el diseño divino de la adoración. Y en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este es el primer punto de conexión, porque ahí está el Hijo de Dios representando al humano caído y mostrándole a Satanás que Él es su límite frente a la destrucción de la adoración. ¿Me siguen? En Génesis 2, 7 y 8 sigue el punto de vínculo. El origen lo vimos y estaba en la voluntad de Dios, en el deseo justamente de crear adoradores y de buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero en Génesis 2, 7 y 8 seguimos a la parte práctica, el establecimiento de su voluntad. Y como habíamos visto anoche, vimos que Dios diseñó la adoración creando dos reinos: un reino celestial, el cielo mismo, y un reino terrenal, la tierra misma. Y entendimos que el reino celestial es el reino real y que la tierra justamente representa al reino celestial. Pero cuando Él creó el reino celestial y el reino terrenal, creó a los habitantes del reino celestial y creó a los habitantes del reino terrenal. Primero estuvo el reino celestial y sus habitantes creados, y la adoración fue la tarea de esa eternidad. Los ángeles estuvieron adorando allí, hasta que, como dice la palabra, que Él notó necedad en sus ángeles, uno de ellos se rebeló contra el Creador y lo que quiso fue usurpar el lugar para ser adorado como Dios. Él se atribuyó el hecho de su gran hermosura y de que su esencia angelical, su rango era altísimo y su hermosura era sobrada. Pero entonces, cuando hubo un intento de usurpación a la adoración, el resultado fue un juicio de expulsión. Entonces, en las criaturas celestiales hubo necedad y Satanás y sus seguidores se desprenden del cielo y evidentemente por un juicio de parte de Dios, la adoración es preservada al único Dios vivo y verdadero, principio inamovible en el diseño de la adoración. Pero ese ser que se desprende justamente y que obviamente es expulsado del cielo, ese ser está habitando en el segundo cielo, que es el cielo de los astros. Y es lo que venimos hablando en cuanto al diseño de la adoración. El diseño de la adoración es que hay un trono celestial y un trono terrenal. Pero cuando hay un juicio para el que quiso usurpar la adoración, ese es echado y ese habita el lugar de los astros, el segundo cielo. Y todos sus secuaces y sus seguidores habitan en ese segundo cielo. Por ejemplo, en la tentación o en el día de la prueba, hacia Job, el Señor le pregunta a Satanás: ¿y de dónde vienes? Y de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, está ahí, ya no está más en el trono de Dios, está ubicado en el segundo cielo y tiene acceso a la tierra, y obviamente es lo que la palabra nos muestra. Pero hay otros textos que muestran justamente que ese ser está en ese lugar.
Como por ejemplo en el Antiguo Pacto tomamos el libro del profeta Daniel y podemos observar que cuando un arcángel santo, el que está en el trono de Dios, que es Gabriel, que es justamente mensajero de parte de Dios, así como Miguel es defensor del pueblo de Israel, pero Gabriel, que tiene justamente la tarea de impartir todo el plan y toda la historia del pueblo de Dios, tiene que luchar contra un príncipe, el príncipe de Persia, y tarda cerca de un mes. Y luego la misma palabra dice que debe tener una lucha contra el príncipe de Grecia. Es que hay una lucha justamente entre el trono de Dios que imparte la orden y la llegada a la tierra que la recepta Daniel. Obviamente la batalla es ganada por el ángel de Dios, pero en realidad hay una interferencia en el medio. Esto es un punto bíblico para entender que en el cielo de los astros hay resistencia y hay justamente huestes espirituales de maldad. Y entonces estoy saltando del antiguo pacto al nuevo pacto, y si vas a Efesios 6 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Segundo cielo, cielo de los astros. Y esa es la cubierta que en el diseño de Dios le puso para separar el reino real de la adoración eterna y sin tacha al reino terrenal contaminado. ¿Lo van conectando? ¿Van conectando por qué es tan importante la consagración? ¿Con esto nomás? El punto es entonces que ese reino intermedio es un reino contaminado, es el que ha propiciado justamente ese enemigo de Dios, que por causa de querer usurpar la adoración, evidentemente está instalado allí, y al estar instalado allí, podemos ver que oficia la maldad. Es por eso que cuando fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios, es este el ser que justamente, habiendo sido destituido del lugar de la adoración, porque no pudo obtener lo que buscaba, que era ser adorado, lo primero que hizo es contaminar al hombre para que no adore a Dios, para que lo adore a Él. Esa es la historia. Pero ahora, en este modelo de adoración, este reino celestial y este reino terrenal, conectado en el medio por una justamente disposición que los separa, Dios ha diseñado que alguien pueda penetrar la barrera del obstáculo. Y Él ha diseñado que alguien pueda establecer de manera definitiva el contacto entre el reino que es celestial y eterno y el reino terrenal contaminado. Cuando Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente, y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esto quiere decir que el huerto del Edén justamente es el sitio diseñado por Dios justamente como el tabernáculo de la adoración terrenal, original. Allí es creado el hombre. Y el hombre es creado portador de la imagen y de la semejanza de Dios. Por lo tanto, en el diseño de la adoración, Adán en el principio, antes de la caída, fue un sumo sacerdote santo y justo con la capacidad de tratar con Dios directamente sin interrupciones. Y subiendo al monte de la adoración del Edén, tenía contacto directo con ese Dios que lo puso allí para que él adore. ¿Cuál era el propósito de Dios en la creación del hombre? El propósito de Dios en la creación del hombre es la multiplicación de los hombres que portan la imagen y la semejanza de Dios para
para que al llenar la tierra, toda la tierra sea llena de su gloria. Pero si ustedes van siguiendo, este propósito tiene justamente un paréntesis. El templo, que es el Edén, es un templo provisional temporal, porque el propósito de Dios es que la adoración sea constituida nuevamente después de haber sido estorbada por la redención. Entonces tiene que estar la caída. ¿Me expreso? Tiene que estar la caída. Y entonces ahí está, el que fue destronado del reino celestial real, con toda la saña en contra de Dios. Y ahí está el reino terrenal con un tabernáculo invadido por un impostor, bajo permiso de Dios, sin duda. Para eso hay que leer Teodicia. Y ahí está el hombre como un sumo sacerdote justo, puro, que puede tratar con Dios, pero el Señor lo somete a un tiempo de prueba. Y en ese tiempo de prueba, Satanás lo tienta, porque Dios ha dado una orden que puede comer de todo árbol, pero un árbol es el que no puede tocar, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios lo prueba, Satanás se constituye de ser un sumo sacerdote fiel y justo a ser un sumo sacerdote infiel, y no atraviesa la prueba y cae en el pecado. El pacto de obras que Dios estableció con él es transgredido. Por lo tanto, en el diseño de la adoración queda establecido el reino celestial, con los ángeles santos que siguen adorando, con una porción de ángeles necios que se rebelaron, y el reino terrenal, con un tabernáculo, el huerto del Edén, infectado, contaminado con la infidelidad de un sumo sacerdote que no supo permanecer fiel. ¿Cuál es el resultado de una adoración estorbada? El mismo que el del reino celestial. La expulsión de Satanás del reino celestial es la destitución de Adán del huerto terrenal. Y si usted sigue el relato de Génesis, va a ver que la protección de la adoración a través de querubines protectores en el trono del reino celestial es la misma protección que el Señor le pone en las puertas del huerto cuando Satanás y Eva son expulsados, para que protejan la entrada al huerto. Con una espada encendida que se revuelve, figura del juicio. Esa es la espada que caería sobre Cristo en la cruz. Es el único que puede conectar los reinos. Es el único que puede devolver la adoración. Es el único que puede restablecer lo que el pecado destruyó. Y es por eso que en el modelo de Dios, cuando Él replica el modelo original y le enseña al hombre a adorar y le pone límites a la adoración regulada que nos enseñaba tan bien Leo, Él estableció justamente principios. Construyan un tabernáculo. Si usted estudia la construcción del tabernáculo, mi amado, es estremecedor. Yo esto lo descubrí preparándome para enseñar Apocalipsis, cuando lo enseñé en la iglesia. No es otra cosa más que una réplica del trono divino en la tierra. Y es por eso que cuando le pide al pueblo de Dios que el lugar de Él sea ese lugar santísimo en el tabernáculo, Él lo que hace es distribuir geográficamente y diseñar toda la construcción, pero separar perfectamente dos lugares. Un lugar es el lugar santísimo, una tela que separa justamente un lugar del otro, y el lugar santo. Lugar santo, representación del reino terrenal. Lugar santísimo, representación del reino celestial.
Y el telón llamado velo es exactamente lo mismo al velo que cubre el segundo cielo, el reino celestial, del reino terrenal. Pero Él diseñó dos venidas del verdadero Redentor. Y estoy haciendo la conexión para que se comprenda simplemente por qué adoración está ligado en la Biblia con consagración. El templo celestial y el templo terrenal, separados por ese velo intermedio, tienen un destino final. El destino final es la fusión. Pero ha sido diseñado justamente por parte de Dios de una manera tal que Cristo sea el personaje de la fusión. Y cuando tú dices que Cristo es tu Salvador y que Cristo es tu Redentor, no estás diciendo la verdad, sino vives una vida de consagración a aquel que verdaderamente quitó el velo del medio. En su primer venida, Cristo Jesús es el postrer Adán, es el representante de la humanidad, es el cabeza federal de un nuevo pacto, que viene justamente a poder lograr restituir lo que la cabeza federal del pacto de obras no fue capaz de poder lograr. ¿Qué es lo que no fue capaz de poder lograr Adán en el día de la prueba? En el árbol del Edén, el tabernáculo del reino terrenal. No fue capaz de derrotar a Satanás. Eso es lo que no fue capaz de hacer. Él era un adorador. Él era un sumo sacerdote justo y santo, con capacidad para pecar, y lo hizo. Él no supo ser fiel. Es por eso que Dios mismo llama al pueblo de Israel como su segundo siervo para hacer reposar en él su nombre, y vuelve el segundo siervo a ser infiel, porque todo conduce a que el velo que separa los reinos entre el celestial y el terrenal debe ser Jesús. No fue Adán, él fue el ocasionador de este velo, obviamente contaminado. No fue Israel, porque también fue infiel, pero entonces allí la Biblia nos habla durante todo el antiguo pacto en las expresiones proféticas: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Él es el siervo fiel. Y entonces allí entra en el escenario Cristo. Ahora, Dios tiene determinado para Cristo dos venidas. En su primer venida, Él viene a ser el siervo fiel, el que derrota a Satanás. Y es eso lo que Él le está diciendo, y esta es la conexión teológica con el texto del origen. Es eso lo que le está diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo lleva al principio de la transgresión, cuando Él fue derrocado, y le dice: llegás hasta acá, quien te derrota soy yo. Yo represento a la humanidad y represento al pueblo de Dios caído. Llega tu destrucción hasta mí, yo te derroto. Tú no puedes contra mí. Él es el siervo fiel. Y es por eso que en su recorrido santo y perfecto no se halló pecado en él, ni engaño en su boca. Y es por eso que él fue a la cruz. Y es por eso que él, siendo 100% Dios y 100% hombre, no se defendió como para obviar la cruz, sino que el plan perfecto de redención se cumplió en él. Y es por eso que cuando él expira y dice consumado es, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. El velo del templo es el diseño de Dios para representar que la saeta gloriosa del alcance de la obra de Cristo en la cruz está traspasando el cielo intermedio para que Él sea presentado ante Dios como el sacrificio perfecto que verdaderamente paga el pecado del pueblo santo.
en ese lugar. Y es necesario entender algo. En su primera venida se rompe el velo terrenal. Y es el anuncio predeterminado que en la segunda venida de Cristo, el mismo Cristo arrollará los cielos y quitará el velo creacional. Dos venidas con un resultado. Cristo es el unificador de lo que el pecado disoció. Mis amados, cuando en la palabra encontramos en el Salmo 24:3, ¿quién podrá subir al monte santo del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Es Él. Es solo Él. Es el monte al cual no pudo subir más Adán. El origen de la adoración y el sentido de la adoración en el reino terrenal era subir al monte. Y lo que Dios indicaba es que el sentido de la adoración provisional de ese tabernáculo que era el huerto tenía que tener dirección hacia la gloria, que es el reino de adoración final. Pero se cortó por causa del pecado y ya no se pudo subir más al monte. Cuando Moisés subió al monte, Aarón hizo un becerro de oro. ¿Quién podrá subir al monte santo sino solo Él? Es Cristo quien restituye lo que el pecado destruyó. La respuesta que Dios da es justamente que solo Cristo, como el postrer Adán, sumo sacerdote supremo, el siervo fiel y justo, solo Él pudo cumplir de manera perfecta la tarea encargada de llevar al mundo a su estado final de suprema adoración, uniendo todas las cosas en el cielo y en la tierra para poder establecer al final la adoración perfecta y eterna. Y esto significa que la perspectiva de la vida eterna ofrecida a Adán en el pacto de obras fue justamente perdida por su desobediencia. Cuando él fue probado frente al árbol prohibido en el huerto, pero fue alcanzada por Cristo, el nuevo Adán, a través de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La victoria de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, sobre el diablo en el árbol probatorio de la cruz, esa fue la respuesta de Dios a la falta de Adán. Es el postrer Adán, el espíritu vivificante. Para conquistar al enemigo. Lo que no pudo hacer Adán frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y habiendo Cristo cumplido con éxito el periodo de prueba como nuestro representante federal, fue declarado justo. Y fue declarado justo por su resurrección de entre los muertos. Y fue trasladado por el Espíritu desde el reino terrenal de prueba a donde estuvo el árbol de la cruz, que Él superó. Y allí se cumplió lo que Pablo le dice justamente a los de Colosas, que Él derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Es la antesala para que el reino intermedio contaminado sepa que tiene un triunfador. Y que en definitiva no quedará nadie allí. Y sabe, si usted estudia escatología se va a dar cuenta que en el instante en el que el Señor aparezca, se enrolla ese reino intermedio. Las estrellas caen de los cielos. Y el reino terrenal renovado se fusiona con el celestial. Pero es Cristo quien lo hace. Pero es que previamente, cuando Él expira en la cruz, ese velo se raja
y entonces es anticipado la futura derrota definitiva. ¿Y por qué digo que escatológicamente tiene conexión? Porque en el momento de la segunda venida ocurre el juicio a todas esas huestes y potestades de maldad contra las cuales tenemos que luchar hoy y que están en las regiones celestes. Habiendo Cristo cumplido con éxito este periodo de prueba, justamente Él se constituye como aquel que restaura lo que en Adán se destruyó. Por lo tanto, después de haber culminado la purificación de nuestros pecados, en el tiempo de la prueba, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ¿sabe una cosa? En el diseño de Dios, este hecho de que Él cumple con su trabajo y se sienta, no es otra cosa más que un anticipo del día de reposo representado, bien lo explicó Leo, para que guardemos el día del Señor. Es justamente el día de reposo, esta figura del reposo celestial. Pero quien lo grafica de manera exacta es Él, habiendo cumplido la obra y sentándose en el reposo de su Padre. La adoración cristiana, entonces, por lo tanto, es una celebración de la victoria de Cristo. Y es una victoria sobre el diablo, la cual solo pueden experimentar los verdaderos hijos de Dios que han sido vinculados por el Padre al triunfo de la cruz, al haber sido unidos a su Hijo en el acto de la elección eterna. Por lo tanto, adoramos en unión con el Cristo ascendido, el sumo sacerdote del templo celestial, quien por su perfecta obediencia abrió la cortina a través de la cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Y es por esto que el escritor a los Hebreos en el 4:14 de su escrito dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nos acerquemos. Hay posibilidad de adoración. Es lo que Él le dijo a la mujer: mira, ya no te hace falta este monte o aquel. Son los adoradores en espíritu y en verdad los que adoran. Y esos son los que el Padre busca. La manera de adorar es consagradamente. Adoración y consagración es el tema de Pablo aquí. Porque él dice que hay un culto racional nuestro cuando nosotros ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el llamado a la consagración. Y la única manera como llegamos a estar en capacidad y adquirimos el verdadero deseo de glorificar al Señor es que hayamos sido salvados por las misericordias de Dios. Y esta es la conexión que Pablo nos hace para comprender el análisis que vengo haciendo. Esta redención no es otra cosa más que las misericordias de Dios establecidas y declaradas en los 11 capítulos anteriores de Romanos que detallan la redención. Por eso es que Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Este es el llamado a la consagración. Estas misericordias se refieren a todo el obrar salvador descrito en la carta. En primer lugar, su poder salvador, Romanos 1:16. Su gran bondad hacia quienes Él salva, Romanos 2:4 y 11:22. Su perdón y propiciación por nuestros pecados ante Él. Sus misericordias incluyen también la conformación a su Hijo, la glorificación en su misma imagen, la vida eterna en una misma o en su misma presencia y la resurrección de nuestros cuerpos para servirle en su reino eterno. Todo esto trata Romanos, y esto es todo misericordia de Dios.
El ruego está basado en esas misericordias. La consagración halla un cimiento en la redención. Nuestra adoración como redimidos debe ser consagrada. Las misericordias de Dios también incluyen la fe en Cristo, la paz de Cristo, la esperanza de Cristo, la justicia que Él imparte en nosotros, la gloria que refleja en nosotros, la honra y su misericordia soberana sobre nosotros. Todo esto está contenido en los 11 capítulos anteriores, y esa es la tarea para cada iglesia. Estúdielo usted. Estas son las misericordias que salvan nuestra alma, que nos constituyen adoradores en espíritu y en verdad. Somos los que un día estaremos en el reino fusionado, solo por gracia y por redención. Este debe ser el fuerte impulso que motiva a todo creyente a dedicarse completamente al Señor en gratitud por sus misericordias. Y aquí viene el punto. Si vos entendés las misericordias, no podés comprender que tu vida sea diferente a darte todo. Y ese es el sentido. Entonces, en definitiva, adorar es dar. Y es por esto que Pablo les expresa que la verdadera adoración consiste en darle a Dios nuestro cuerpo. Ahí está el punto. Esa es la conexión. Un verdadero adorador, entonces, es el que entrega su cuerpo. Eso dice Pablo. No es el que propicia las circunstancias externas para hacer algún tipo de rito o sentir algún tipo de emoción. No depende de eso. Tú puedes sentir verdaderamente la presencia de Dios en la adoración, pero no la vas a sentir si no estás consagrado a Él. Personas que pretenden adorar pero se reservaron su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Están acostados con una mujer el sábado a la noche que no es la suya, pero el domingo a la mañana pretenden levantar las manos y decir que el que tocó el órgano lo hizo muy bien. Mujeres que están con otros hombres a la noche, pero ellas quieren ser buenas maestras de escuela bíblica. El servicio de la adoración tiene un cimiento en la consagración, y la consagración justamente se basa en que la entrega ahora no es algo. Vos sos ese algo. Vos sos ese algo. No puede ser de otra forma, porque la palabra que transmite la idea general de rendir o entregar, que no es otra cosa más que el digno acto de adorar, significa justamente presentar. Paristemi es el griego, y es una palabra que técnicamente estaba usada para referirse con frecuencia al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Es una palabra técnica. Ahora, la ofrenda sobre el altar no es un sacrificio distinto al tuyo. Vos sos la ofrenda en el altar diariamente delante de Dios. Y es por este motivo que también el apóstol Pedro describe en su primera carta lo siguiente. En 1 Pedro 2:5, él dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pedro nos está diciendo en este versículo que los cristianos somos exhortados a ejecutar lo que en esencia es un acto sacerdotal de adoración. Él está diciendo que esto solo es posible para aquellos que el Padre buscó. Esas piedras vivas son las que ejecutan un servicio permanente de adoración. Ellos son sacerdotes vivos en la casa de Dios. Usted y yo somos la ofrenda.
Usted y yo somos la ofrenda. Cada día. Es por esto que Pablo nos habla de adorar entregando nuestros cuerpos. Esa es la base. Te voy a decir algo. Si tu vida está en pecado, no te sirve de nada sacar un fajo que te costó sudor, ir y ponerlo en la caja de la ofrenda. Tampoco lo hagas con un pastor, decirle, tome mi ofrenda, pastor, porque eso no te limpia. Si tu vida no es la ofrenda, antes de levantar las manos, lee el texto del nuevo pacto que dice, levantando al Señor manos. Muy bien. Siempre el acto de la adoración requiere la pureza de la consagración. Vos sos la entrega. De lo contrario, lo demás no sirve. Te voy a decir por qué. Porque si la entrega no sos vos, no tenés nada que darle. Así grités, cantés, pongas plata, pongas tu auto, te sudés, vayas a un viaje misionero y estés 25 días tirado en el medio de la nada, comido por los bichos. Si primero la ofrenda no fuiste vos, todo eso cae en saco roto. Adoración y consagración. Mis amados, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Pablo aclara este concepto cuando él se los escribe a los romanos. Y les dice, porque mientras estábamos en la carne, Romanos 7:5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa es la gran necesidad de que sea entregado primero nuestro cuerpo. Pablo deja en claro que a pesar de ser salvos completamente, todavía la redención tiene una etapa a realizarse, que es la transformación del cuerpo. Y mientras eso no ocurra, mientras no llegue el momento en que se vayan a fusionar los dos reinos y que el que derrotó a Satanás corra la cortina del segundo cielo y que enjuicie a Satanás echándolo al lago de fuego y que purifique todo su reino, San Mateo 13, todavía no ocurrió eso porque tu cuerpo no fue transformado, porque la primera, la segunda resurrección no fue ejecutada. Evidentemente todavía hay una etapa que falta, y la etapa que falta reclama esto. Adoración hoy, en este tiempo, hasta que el Señor venga, es que vos seas la entrega. El apóstol Pablo había entendido esto. Y entonces cuando se lo escribe a los romanos, a los corintios, él les dice en el capítulo 9, versículo 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no porque sí, tengo en claro lo que tengo que hacer, dice, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Saben lo que era Pablo? Pablo era un adorador de verdad. Él entendió que su vida era Cristo y lo que hacía era golpear su cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y con el propósito de mantener una vida de testimonio santo que pueda respaldar el ministerio del gran apóstol, él tuvo que realizar continuos y grandes esfuerzos para controlar su parte humana y pecaminosa. Él se ofrecía cada día como el sacrificio. Él golpeaba su cuerpo. ¿No te suena lo que Pedro enseña? No le des satisfacción a tus pasiones carnales. ¿No te suena lo que Pablo enseña? No satisfagas los deseos de la carne. Esto es lo que él les dice en Gálatas 5, 1 y 2. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces
A ver, ¿cómo es la conexión en todo lo que vengo diciendo? La del Evangelio. Es necesario que yo me vaya, dice el Señor, para que les envíe un consolador, el Paracletos. Eso ocurre en este tiempo. Somos templo de Dios, somos casa de Dios. El Espíritu de Dios mora en el pueblo de Dios. Aquel que vino por primera vez y rompió el velo, lo rajó el velo del templo, y aquel que vendrá por segunda vez quitando el velo de la separación de ambos reinos, es el mismo que envió al Espíritu Santo, para que bajo el poder del Espíritu Santo atravesemos el tiempo entre la primera y la segunda venida, entre la ruptura del primer velo y la del segundo velo. ¿Cómo podemos ser adoradores consagrados? Bajo el poder del Espíritu de Dios, que permanentemente nos está llevando a que nuestros cuerpos sean golpeados para que nuestra vida esté apta para adorar a Dios. Pablo entonces nos exhorta por las misericordias de Dios que ofrezcamos nuestros cuerpos imperfectos pero útiles al Señor, como un sacrificio ¿de qué tipo? Vivo. ¿Qué más? Qué lindo que gritó uno por ahí. Vivo. ¿Me está siguiendo el mensaje? Gracias, Señor. Soy larguero, pero sirvo para algo. Gracias. El sacrificio es vivo. ¿El sacrificio cómo es? Santo. Ah, bueno, ya les gustó a todos, ¿eh? Les gustan los mismos a ustedes. Sí, les gustan los mismos. Yo los conozco. Y los voy a mimar siempre hasta que me muera. Se van a acordar que era un pastor mimoso. Sacrificio vivo y santo. Tiene una cualidad. Es vivo porque no es el sacrificio justamente de algo que matas en un altar, sino que te matas en el altar. Te matas en el altar. Y esto es un lenguaje metafórico, ¿verdad? ¿Qué te matas? Tengo unas ganas bárbaras de mentir, pero no mientes. El Señor es el que te está llevando. Me es puesta en la bandeja poder mentir, pero no voy a mentir. Tengo a la mano pecar, pero no voy a pecar. Tú eres el sacrificio vivo. Pablo hace alusión a que somos sacerdotes que adoran, ofreciéndose ellos mismos en sacrificio al Señor con todo lo que son y con todo lo que tienen como sacrificio vivo. Por eso yo no logro entender que una persona le niegue cosas a Dios y dice que es redimido. Lo logro entender en una simple explicación. El que le niega algo a Dios es porque primero se negó él en el altar diario. Esa es una vida de pecado. ¿Vos querés saber cuando estás en pecado? Pensá que le mezquinas a Dios. Y cuando te encontrás como el excelente mezquino delante del Señor, empezá a buscar, Señor, ¿dónde está el pecado que no confesé? Porque cuando la adoración se desvincula de la consagración, es como intentar hacer andar un vehículo sin motor. No va ni para atrás ni para adelante. Por más que sea lindo y tenga 4 ruedas. Este sacrificio vivo que debemos ofrecer al Señor por sus misericordias para con nosotros, abarcan la disposición voluntaria para rendirle todas nuestras esperanzas y planes y todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana. Cada día muero, decía el apóstol. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Todo lo que quizás te haga sentir realizado en esta vida es lo que Pablo dice: ahora para mí el vivir es Cristo. Yo estoy dentro del cuerpo de los adoradores verdaderos.
Yo he sido comprado por el precio de la redención. Yo tengo vida por el Redentor. Mi vida es Cristo. Si tú amas más tu auto que a Cristo, no entiendes la salvación. Por eso no lo pones para la obra. Si tú amas más lo que ganás cada mes que a Cristo, no has entendido la salvación, por eso no das. Si tú amas más tu vida y tus títulos y tu fama que tu ministerio, no has entendido la salvación, no eres un adorador consagrado, por eso nunca quieres hacer nada para Cristo y por eso le haces la vida imposible al liderazgo buscando 20.000 pretextos. ¿Por qué? Hay una sola respuesta. Primero, porque no te entregaste vos a Él. Nuestro sacrificio es vivo. El sacrificio sos vos. Nosotros mismos somos los sacrificios vivos. Debe ser santo, una palabra griega, agios, habla de separado, es lo consagrado, es todo lo que en el antiguo pacto vemos de la orden al pueblo de Israel. Los utensilios para todo lo que es el oficio cultual eran elementos materiales de oro, de plata, el Señor indicaba de qué, pero consagrados a Jehová. Así son tus cosas. Y no hace mucho tiempo estaba justamente organizando un tremendo campamento, no con esta iglesia, una iglesia en donde eran 150 personas y me tocó guiarle, era muy joven, yo entonces era una topadora con 2 piernas, tenía mucha más fuerza que ahora, pero bueno, eso ya pasó. Pero estábamos organizando un retiro de estos, grande. Y entonces hablábamos de ir a la reunión, a la casa de una persona y que se abra para que toda la iglesia vaya y podamos compartir ahí. Pero estás loco, me dijo, me van a rayar los pisos. Y tenía una casa eterna, no hecha de manos en los cielos. ¿Lo creía o no lo creía? ¿Un piso pudo más que la comunión del cuerpo de la iglesia? ¿Poner mi auto para que en la loma se me arruine? No, es nuevo. Hermano amado, si separás la consagración de la adoración, vas al fracaso. Si primero no te das vos, todo lo que tenés va a ser tuyo. Pero si primero entendés que te das vos, todo lo que tenés es del Señor. Amén. Ale, queda para la eternidad tu plenaria, ¿eh? Y este concepto justamente es arrastrado desde el antiguo pacto, en donde las cosas que eran físicas eran consagradas. Todo este lenguaje quiere decir que así como el adorador en el antiguo pacto debía presentarse ante Dios, como lo expresa David en el Salmo 24:4, limpio de manos y puro de corazón, así era el adorador. El ofrecimiento de un cristiano o que un cristiano hace de su cuerpo no solo debe ser un sacrificio vivo, sino que exige también que sea santo. Es algo apartado para Dios. Y cuando nuestra adoración personal se ajusta a las exigencias de Dios, podemos estar seguros entonces de que nuestra adoración es agradable a Dios. Sacrificio vivo somos nosotros, santos, no tocamos el pecado, morimos cada día a nuestros gustos. La consagración hace que todo lo que vos tenés y que todo lo que vos sos sea puesto delante del Señor para que Él lo use como quiera, cuando quiera, donde quiera, porque primero te entregaste vos. Pensá, hoy, en esta noche, en este retiro, ¿qué cosas de tu potencial o de los elementos que Dios te ha prestado, lo que vos tenés, tus recursos, son tuyos y cuántos están bajo la guía y el poder de tu mano, bajo el trono de un egoísmo? Soy yo el dueño, hago lo que quiero, de mi vida hago lo que quiero. Si alguna vez se te cruzó eso, debes entender que la adoración es una entrega
y que la entrega sos vos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es lo que hace posible que eso sea real. Cuando tú encuentras que no te has dado, que quieres conservar el manejo de lo tuyo y que quieres hacer de tu cuerpo lo que quieras, de tu vida lo que quieras, de tu tiempo lo que quieras, de tus recursos lo que quieras, lo único que Pablo está diciendo, el problema es que te has conformado a este siglo. Y el tema es, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. No os conforméis es una expresión en donde hay una palabra griega, aquí siskematizo es el término conformarse, y habla de lo que afecta, digamos, la visión externa. Es el esquema, el dibujo, es adoptar la forma externa del mundo. ¿Qué significa eso en la manera práctica? Vivir como viven los otros, pensar la vida como la piensan los otros. Por ejemplo, muerto el perro, se acabó la rabia, date los gustos, querido, deja de que fluya. Si a vos te fluye el pecado, practicalo, si vida hay una sola. Eso es siskematizo, eso es tomar la forma del mundo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, la vida para nosotros es un peregrinar. Nosotros no podemos ver la vida como el mundo la ve. Pero no solamente es en el entendimiento, es también en las prácticas. Si el mundo va a un lugar oscuro, tu lugar debe ser de luz. El siskematizo quiere decir, como dice J.B. Phillips, no permitas que el mundo que te rodea se las arregle para meterte por la fuerza en su propio molde. No permitas que el mundo que te rodea se las arregle para meterte por la fuerza en su propio molde. Esto significa, mi amado, no vivir insatisfechos como ellos viven. Tienen y quieren más y adquieren algo, pero quieren más. No vivir quejándonos, todo nos molesta, como ellos se quejan. No vivir insultando como ellos insultan. No vivir mintiendo como ellos mienten. No vivir peleando como ellos pelean. No vivir envidiando como ellos se envidian. No vivir enojados como ellos se enojan. No vivir engañando como ellos se engañan. Siskematizo quiere decir no vivir deshonestamente como ellos son deshonestos. No mirar pornografía como ellos la miran. No vivir en inmoralidad sexual como ellos la viven. En resumen, Pablo está diciendo que para que tu vida sea permanentemente un verdadero culto de adoración, debes vivir a Cristo, no debes vivir como ellos. Y la invitación de Pablo es transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Esto significa que el diseño de Dios es transformar nuestra conducta externa, renovando nuestro entendimiento y ajustándolo por completo a la palabra de Dios. Un adorador verdaderamente es consagrado cuando la Biblia se transpira en su vida. Y de aquí la gran importancia que debe tener toda iglesia. Todo adorador no puede descuidar los medios de la gracia. La lectura y la oración. Esto renovará tu entendimiento. El diseño de Dios es que nuestra conducta externa sea renovada por nuestro entendimiento. Y mis amados, Pablo termina, y también termino yo, hablando del propósito de la consagración, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el propósito de la consagración es permitir que nuestra voluntad sea conformada a la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios está escrita. Por eso es que antes dice que seamos renovados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces está el creyente que quiere vivir una vida santa pero no toca la Biblia. Hay algo que anda mal. Te lo anticipo. Y es el creyente que en las consejerías normalmente dice: pastor, ¿por qué me cuesta tanto dar? ¿Cuánto tiempo lees? No, mira, yo trabajo muchas horas. O sea, trabajás mucho, tenés mucho, ganás mucho, pero porque no está renovada tu entendimiento del plan, tampoco das. Hay algo que no anda. La adoración no funciona separada de la consagración y nadie va a ser consagrado sin Biblia. Y el propósito de esa consagración es fusionar la vida de un mortal en esta etapa entre la primera venida de Cristo y la segunda, hasta que seamos adoradores perfectos en la fusión de ambos reinos. Es necesario que nuestra vida sea ajustada a la palabra de Dios. Y cierro con esto. Nos quedamos con el concepto y decimos: la tengo que leer. Es verdad. Pero nunca te olvides que no alcanza con leer. Le debemos sumar otra expresión, que es la que dice Pablo: la tengo que leer y la tengo que vivir. Y tener un cúmulo de doctrina que no repercuta en la vida hace algo. Y les voy a poner, me va a salir el ingeniero por un minutito, nada más, pero déjenlo. Cuando uno diseña un equipo, en una etapa de potencia, toda la energía que tiene que ir hacia el transductor, que puede ser una antena, un parlante, toda la energía se tiene que transmitir completa a ese transductor. Si queda dando en el medio vuelta energía en la línea de transmisión, que es el cable, ¿sí? El cable de antena, se quema la etapa de salida del equipo. Toda esa energía, como no fue dada la carga, queda en la etapa de salida, toma temperatura, ¡bum!, se quema. Por eso se queman los equipos. ¿Saben lo que pasa con un cristiano cuando almacena mucha doctrina y no la practica? Es lo mismo. Se quema. Es una mente teológica con una vida árida. Es un excelente discutidor de doctrinas y un triunfador en una mesa de café. Pero mezquina su auto, mezquina su casa, mezquina sus recursos. Vive diciendo malas palabras, anda mirando mujeres. Cuando su mujer no lo mira, entra en la computadora y mira otras. Y tiene mucha energía calculada, pero poca en la carga. ¿Querés saber una cosa? ¿Vos querés ser un adorador aprobado? Deja que toda la teología fluya y salga por tu vida, para que tu vida sea para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Te adoramos a ti, te damos gracias. El diseño tuyo es que la vida nuestra sea una vida de adoración consagrada. Y la consagración tiene el secreto de que nos demos a nosotros mismos, que nuestro cuerpo no satisfaga deseos y pasiones de la carne, que nuestro cuerpo esté en constante mortificación del pecado, que nuestro cuerpo esté rendido para ser usado para tu gloria en lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Señor, lleva a los cristianos reformados de la Argentina a que sean sacrificios en el altar. Llévalos, Señor, a ser adoradores consagrados para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.